Oye, se me cortó rapidito la música, la corté nomás. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar, estamos apurados, estamos atrasados, queda tan poquito, chiquillos, para esta nueva constitución. ¿Qué va a pasar en el plebiscito? No sabemos, pero lo bueno es que estamos reunidos porque un nuevo capítulo de Big Bang, la gran explosión social, más allá de todas las diversidad de opiniones que tiene nuestro país y de la cual estamos contentos de que exista, porque eso es democracia en verdad, que pensemos distinto. Hemos tocado muchos temas en estos programas, tenemos muchas cápsulas, y el día de hoy no vamos a hablar de lo que hablamos de educación, hablamos de enfoque de género, hablamos de salud pública, hablamos de la diversidad, de la precariedad laboral. Bueno, pero también hay un tema súper importante que de repente se deja de lado, pero creo que es tan importante como los demás, y por eso tenemos el día de hoy a un tremendo invitado, porque hoy vamos a hablar sobre los mitos y realidades, mitos y leyendas, mitos y realidades de la gente, de las personas que están apuntando a que no se apruebe, porque hay cosas que van a cambiar, cosas que tienen que ver con los derechos humanos, especialmente la libertad de culto, o con otras cosas que probablemente la nueva constitución, a ojos de otras personas, quizás pueden interferir en su crecimiento, en su desarrollo. De eso y más vamos a conversar el día de hoy, y tenemos a un tremendo acompañante, un joven con alta vitalidad, con harta fe también, un joven que nos viene a acompañar. Él pertenece también a la Iglesia Metodista de Chile, y su nombre es Esteban Quiroz, abogado de la Universidad de Chile, diplomado en estudios de la religión de la UC. Así que bienvenido, Esteban, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, muy bien, gracias a Dios, contento de esta invitación. Ojalá que podamos tener un buen tiempo de conversación y aprendizaje y diálogo. Sí, Esteban, oye, gracias por estar acá. Creo que es tan valorable que una persona que pertenece a una iglesia como la metodista, pueda estar con nosotros acá, compartiendo, conociendo su mirada. De repente, la gente que es mucho más revolucionaria de pensamiento, también sucede que no toma en cuenta o segrega, y hoy queremos demostrar lo contrario, y queremos que Esteban nos cuente su mirada también. Esteban, mi querido Esteban, la libertad de culto. La gente que no conoce mucho lo que es la libertad de culto, bueno, le cuento que es el derecho de elegir libremente la religión, el derecho también a poder manifestarlo de forma pública, entendiendo la forma pública como cualquier cosa pública. Entendamos que cuando uno escucha música, el vecino escucha radio fuerte, una música, hay un derecho constitucional que también protege la calidad de vida de las personas, ¿cierto? Pero entendiendo esto como de hacerlo de forma pública, respetuosa, hay un derecho que los protege, que protege la libertad de culto, y que está en el artículo 1 de la ley 19.638, donde el Estado garantiza la libertad de culto. La Constitución, en el artículo 19, número 6, asegura a las personas la libertad de conciencia, manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral y a las buenas costumbres. Había una telenovela antigua que decía la moral y las buenas costumbres. Yo me acuerdo de eso. Pero antigua, pues Esteban, tú eres joven. Se me cayó el carnet. No, yo no la recuerdo. Ay, tenés que decir que sí. No la conocí. Sí. No me dejé, no eché el agua. Oye, yo soy de Romané de ese tiempo. Uy. Esas son mis preferidas. Bueno, había una telenovela que hablaba un poco de la moral y las buenas costumbres, y se estereotipaba también a estos personajes que eran justamente evangélicos y que hablaban mucho de la moral y las buenas costumbres en esa telenovela, en cuanto chilena, donde hablaban mucho de esto, y desde ahí como que la gente como que se ha también colgado de eso, segregando de repente, no entendiendo y respetando la libertad de culto, la libertad de religión. Hoy en día, Esteban, la nueva constitución, la actual constitución garantiza obviamente los derechos. Ahí vamos a hablar más adelante de los tratados internacionales que hay, que también protegen la libertad de los derechos de las personas.
Pero hoy estamos a puertas de votar si queremos una nueva constitución o la mantenemos. Y muchas personas están asustadas porque dicen que dentro de todas las cosas que van a pasar con este cambio de constitución, se va a eliminar, se va a quitar la libertad de culto. ¿Es así? ¿Es un mito o es una realidad? Esteban, tú que estás dentro de la iglesia, ¿es tan así como lo plantean algunos? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, evidentemente la Constitución actual garantiza lo que se denomina como libertad de culto o manifestación de todos los cultos, que es lo que usa el término que utiliza la Constitución. Evidentemente, al redactarse una nueva Constitución, uno podría preguntarse qué va a pasar con este derecho fundamental y con los otros derechos fundamentales que están reconocidos en la Constitución vigente y que de alguna manera a todos nos gustan, a todos nos agradan. Lo primero que hay que decir respecto de esto es una cuestión que es jurídica, ¿ya? El proceso de la redacción de la nueva Constitución, de acuerdo con el artículo 135 de la Constitución, que fue incorporado por el acuerdo para la nueva Constitución, debe respetar una serie de elementos básicos que hacen que esta metáfora de la hoja en blanco más bien sea una metáfora de una hoja en blanco en un contexto constitucional. Y lo primero que debe respetar es que Chile tiene que ser una república democrática, tiene que respetar las sentencias de los tribunales, tiene que respetar los tratados internacionales. Y los tratados internacionales de derechos humanos que están ratificados y que se encuentran vigentes. Entre ellos, obviamente, está lo que se denomina como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Universal, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o la Declaración de los Derechos o Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 18, ¿no? Por acá tenía correcto. Artículo 18. Disculpa, Esteban. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, para la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Correcto, esa existe en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 18 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el 12 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, estos derechos fundamentales están protegidos en lo que va a ser la nueva Constitución desde el punto de vista del derecho positivo. Ahora bien, esto también hay que tener sumamente claro que los derechos humanos en general son límites para cualquier poder constituyente. Y por lo tanto los derechos humanos también restringen la propia soberanía popular, o sea, la soberanía popular no podría determinar la eliminación de los derechos humanos. Por lo tanto, eso es súper relevante. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa también? La libertad religiosa, en tanto derecho humano, protege a todos los seres humanos. Y por lo tanto, eliminarla es un completo absurdo, porque bien tú decías ahí, que la libertad religiosa comprende, por ejemplo, la libertad de no tener religión también, o de cambiarse de religión. Entonces, de alguna manera, esta idea de libertad de culto no solo protege a las minorías religiosas, por ejemplo, como podríamos ser los evangélicos, sino que también las mayorías religiosas, como los católicos, o a los ateos mismos, o a las minorías o los grupos indígenas, o a los budistas, a los musulmanes, a los judíos, a los agnósticos, a los masones, a los extranjeros, a las minorías sexuales o disidencias sexuales. A todo el mundo le protege la libertad de culto y la libertad de conciencia, la libertad religiosa, porque todos los que tienen una religión o los que no la tienen están protegidos por ella. La libertad religiosa protege incluso a un satanista, digamos, porque protege a todas las formas de pensamiento religioso. En el fondo, el derecho humano está por sobre cualquier otra cosa. O sea, eso es lo que en el fondo que me estás diciendo, que está protegido los que pertenecen a alguna iglesia, los que no pertenecen, los que son la mayoría, los que son agnósticos, los que tienen disidencia. En el fondo, es el derecho humano que está, tú como abogado lo sabes, estás por sobre todo a cualquier constitución y no puede eso revocarse por más que venga una nueva constitución. Sí,
es no solo un derecho humano, sino que de acuerdo a lo que uno podría entender como el derecho moderno, el reconocimiento de la libertad religiosa es parte central de la democracia. No puede haber democracia sin libertad religiosa, porque básicamente, ¿qué es lo que tendría que pasar para que se acabara la libertad religiosa? Bueno, el Estado tendría que tener una religión oficial o una doctrina oficial, pero esa religión o doctrina oficial va siempre a dañar a grandes mayorías que están en el país. Entonces, obviamente aquí no hay que... La sola idea de que pudiera eliminarse la libertad religiosa es un absurdo desde que esta protege a todas las personas y a todo el mundo le conviene, a nadie le conviene eliminar la libertad religiosa. Entonces eso es sumamente relevante dejarlo muy claro. Ya tenemos claro que el propio articulado del marco constitucional de la nueva constitución exige el respeto por los tratados internacionales de derechos humanos, y también está esta idea que tenemos que tener clara: la libertad religiosa protege a todas las personas, católicos, evangélicos y ateos. Con eso ya tienes más o menos el 90% del país. Eliminarlas es un disparo en los pies de las propias grandes mayorías. Entonces, con eso hay que estar súper tranquilo. La experiencia comparada dice que en los procesos constitucionales latinoamericanos, y no solo latinoamericanos, sino que a nivel mundial, lo que siempre se produce es o si ya existía libertad religiosa, se mantiene, o esta es fortalecida. De hecho, por ejemplo, el proceso constitucional más reciente, el año 2009, en lo que fue el gobierno de Evo Morales, lo que pasó allí es que por fin se separó la Iglesia Católica del Estado y se reconoció a nivel constitucional la libertad religiosa para todas las personas, sean católicas o no. Entonces, esas dinámicas son súper relevantes tenerlas presentes. En Chile, más o menos desde 1855, cuando se dicta lo que se denomina como la ley interpretativa de la Constitución del 33, ya se empieza a abrir la puerta de lo que denominamos libertad religiosa. Evidentemente Chile fue un país muy conservador en esa época y no quería a las minorías religiosas, no quería a las disidencias religiosas. El conservadurismo católico le dio mucha guerra. Sin embargo, en este periodo la libertad religiosa empezó a nacer, reconociéndose en primer lugar lo que fue esa ley interpretativa que permitía tener culto privado, pero después empezó a salir lo que se denominaron las leyes laicas. En primer lugar, el reconocimiento del derecho a cementerio para las minorías religiosas, porque antes no podían ir enterrados en lugares, en la basura incluso en algunas partes. También el derecho al matrimonio, porque en un tiempo como el matrimonio se celebraba solamente en la Iglesia Católica, los sacerdotes católicos excluían a las disidencias y minorías religiosas del matrimonio. Se creó así la ley de matrimonio civil. Luego lo que fue la ley de registro civil, que fue, digamos, generando que el Estado tomara ese tipo de procesos sin exclusiones a las minorías religiosas. Entre que estaban los evangélicos, los judíos, los musulmanes, los ateos, etc. Entonces, y ya posteriormente la Constitución de 1925, que a propósito de esto se cumple aniversario de la Constitución de 1925 el 18 de octubre, pero de 1925. Ya definitivamente entra a la tradición constitucional chilena la libertad religiosa. Y por lo tanto, y desde ahí en más, no importa cuánta reforma constitucional, no importa que esa constitución haya sido de hecho rota por lo que fue el golpe militar en 1980, la libertad religiosa siempre ha permanecido porque forma parte constitutiva de la tradición constitucional chilena. Por lo tanto, hay que estar tranquilos respecto de este tipo de derechos fundamentales u otros. Hay una cosa bien interesante, de hecho, un grupo, en septiembre de este año, un grupo de pastores y de abogados evangélicos que participaron de lo que fue la lucha por la ley de culto de 1999, firmaron una declaración afirmando la convicción que les asiste de que no está en peligro la libertad religiosa en el proceso constitucional por todas estas razones y también por la experiencia que ellos tienen trabajando en el área. Entonces eso es súper importante dejarlo muy claro. O sea, en la actualidad no hay nadie diciendo el problema que tiene Chile es que tiene mucha ley de culto, o sea, o mucha libertad religiosa. Al contrario, la gente salió a marchar por los derechos humanos
para su ampliación y su mejor defensa, ¿no? Oye, Esteban, ¿y de dónde viene un poco ese temor? ¿Viene desde un tema netamente religioso? ¿Viene de un tema político? ¿De dónde surge este temor? Porque la nueva constitución saque el derecho fundamental, que es la libertad de culto. Bueno, yo creo que hay sectores políticos que están muy interesados en a toda costa poner trabas en el proceso constitucional y están dispuestos a utilizar toda clase de predicciones catastróficas con el fin del terror, por ahí dicen, ¿no? campaña del terror, Campaña del efectivamente, terror. y eso está mucho más relacionado con intereses que son de tipo económico, porque son grupos de poder económico que saben que la Constitución les protege en sus intereses y de alguna manera se han dedicado a la difusión incluso de noticias falsas, incluso de adulteración de información, adulteración de tweets por ahí que se han visto, entonces adulteración de información para promover esta campaña del terror. Pero por otra parte, bueno, dentro del mundo cristiano evangélico hay razones teológicas por las cuales, históricas también, porque claro, en Latinoamérica al mundo evangélico le costó mucho o le costó sufrimiento, le costó una lucha civil y política obtener el pluralismo, obtener el respeto y la tolerancia a las minorías religiosas. Y de alguna manera siempre está la sombra de perder lo que se había ganado. Se había ganado, y también por una lectura un poco que se llama escatológica, digamos, de que, claro, en algún momento los cristianos podrían sufrir persecución, digamos, de acuerdo con el paso del tiempo, pero evidentemente ese tipo de aseveraciones tienen que ser mediadas por un análisis realista de la discusión política, claro, y de la discusión social. O sea, anda tú a preguntar qué organismo político con una mirada constitucional está hablando de eliminar o de restringir la libertad religiosa. Pues nadie, o sea, no conozco ningún programa que hable de eso y nunca me lo pueden dar. Esteban, mira, vamos a entrar en materia derecha, hablamos de qué interesante todo lo que nos cuenta y la parte histórica también, Esteban, que tú manejas bien como un buen abogado, una persona que sabe harto de estudios de religión. Vamos a hablar un poco de cosas que yo me puse a bucear por allá por acá, algunas campañas del terror, y quiero que tú desde tu postura me cuentes que lo que piensas, que lo que opinas y si es que esto va a ser así o no. Me llama la atención antes de comenzar que todos los ejemplos que vamos a dar empiezan con la palabra, con el verbo, podría pasar esto, podría quitarse esto, podría. En el podría, pues, no sé, pueden pasar tantas cosas en el podría. El mito número 1, Esteban, pon atención, en este momento no tengo producción, me gustaría que sonara como una campana así o algo, pero mito número 1. Dicen por ahí que la Constitución actual consagra la igualdad y la libertad de todas las personas, ¿cierto? Bueno, por ahí leí que un mito era que esta nueva Constitución podría dejar o que quedaran sometidos los derechos al arbitrio de una mayoría circunstancial. O, por ejemplo, se podría dar la desprotección de personas que no son consideradas dignas ni titulares. Por ejemplo, la institución de carabineros. ¿A qué me refiero? Lo que escuché, lo que saqué de aquí de una iglesia evangélica, no la metodista, otra, donde decía que como se consagran los derechos de las personas y la igualdad y la libertad de todas las personas, podría ser que con la nueva Constitución ya no todas las personas tengan el mismo derecho. Y justamente la institución de Carabineros, que con toda la revuelta social, la gente se ha ido como en contra de Carabineros por todo esto, podría ser que Carabineros no estén todos en igualdad de condiciones y que la nueva Constitución tenga algunos sí y a otros no. ¿Podría pasar eso desde tu expertise de abogado en una nueva Constitución? Podríamos decir, oye, dejemos a las mujeres sí, a los hombres no, a los carabineros no, y a los civiles sí. ¿Podría pasar eso? No, por supuesto que no. Nuevamente, la igualdad ante la ley es de hecho un derecho humano
es base de la democracia y se encuentra en todas las declaraciones de derechos humanos y se encuentra en todas las constituciones del mundo, en en todas las constituciones latinoamericanas, es parte de la tradición constitucional de Chile desde tiempos inmemoriales. En todas las constituciones de Occidente se reconoce la igualdad ante la ley. Por lo tanto, ese tipo de aseveraciones no tienen sentido. Cuando empiezan con eso de podría haber... En primer lugar, el plebiscito del 25 de octubre ni siquiera define, o sea, te establece cuál es la constitución que se va a aprobar, te establece un mecanismo para redactarla, lo que implica que el contenido ideológico de la nueva constitución se va a escribir con posterioridad a partir de la elección que se va a hacer en abril del 2021, si gana la prueba, y ahí usted va a poder elegir a su representante. Ahora, si usted tiene que votar ahí por aquellas personas que le representan, no creo que si fuera conveniente votar por Hitler, que pensaría que, claro, hay que meter a los judíos, a los polacos, a los homosexuales, los testigos de Jehová en un horno y quemarlos porque no tienen ningún valor. Claro. Evidentemente eso depende del voto. Ahora, hay gente que es neonazi en Chile. Sí, ahora ellos tienen mayoría y pueden dominar un voto. Yo creo que no, sinceramente, eso es como un absurdo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Un Estado, además, no... todos los Estados tienen poder. Tienen poder militar y poder de orden público, que se denomina las Fuerzas Armadas y de orden. ¿Ya? Todos los Estados, no importa qué régimen sea, necesita orden. ¿Ya? Y por lo tanto, ningún Estado va a disparar contra sus propios mecanismos de orden, porque cualquiera que quiere establecer un sistema político necesita, como dice Weber, el control de la fuerza, el monopolio de la fuerza, y por lo tanto hacerla aplicable. Ahora, distinta cosa es que se produzcan casos de abuso de poder en que una persona que, siendo oficial del armado, digamos, del ejército o de una fuerza de orden, una fuerza policial, con las facultades que tiene de ejercer la violencia, de usar sus armas, abusa de su poder y lanza a una persona de un puente o le dispara y la mata sin mediar legítima defensa o sin mediar peligro para la vida de un tercero, o al detenerla, en lugar de reducirla por estar cometiendo un delito, claro, no solo la detiene, sino que la tortura o la golpea o ejerce claro, abuso de poder. El abuso de poder, evidentemente, en este momento en Carabineros son múltiples los casos que nos entristecen y que nos duelen y que tienen que ser juzgados por la justicia y que deben ser respondidos también en términos de una crisis institucional muy grande, toda vez que tú observas que en el manejo del orden público, en el manejo de situaciones de disturbios, en lugar de detener a las personas y reducirlas, no solo se hace eso, sino que se abusa de poder. O sea, un carro lanzaguas atacando a un indigente, un carro lanzaguas atacando a una persona en una silla de ruedas, un policía que le dispara en la cara a una trabajadora como Fabiola Campillay, y la deja ciega y con daño cerebral. Ese tipo de situaciones, para cualquier persona que ame incluso ame a la institución de Carabineros o ame, digamos, el orden público, deben ser repudiables, porque no es esa la idea del orden público. Claro, pero efectivamente. Un Estado de cualquier naturaleza que diga, bueno, las personas que se encargan de asegurar mi poder, o sea, las Fuerzas Armadas, van a tener menos derechos o van a ser discriminados, sería como un Estado que quiere suicidarse, ¿no? Lo que tiene que hacer un Estado es tener fuerzas de orden que ejerzan la fuerza de una manera proporcional, justa y sin abuso, que es una cosa muy distinta a lo que están... a, digamos, decir como, no, es que vamos a digamos, hacer que los carabineros sean perseguidos o discriminados por ese claro. motivo. Oye, tremenda respuesta, Esteban, me encanta Esteban, me encanta. Oye, otro mito número 2. La familia es el núcleo, ¿cierto? Nos enseñaban de chiquitita en el colegio que la familia es el núcleo. Y una de las cosas que leí por ahí en esta campaña,
que busca rechazar, es que seguramente la nueva constitución podría vulnerar el rol de la familia en las decisiones sin límite. Esto quiere decir que va a haber una libertad de poder vulnerar lo que se entiende por familia. Es posible que la nueva constitución pueda cambiar eso y hacer que todo chileno tenga una obligación de poder cambiar su percepción y poder regirse bajo una nueva concepto de familia. Bueno, la Constitución chilena en la actualidad habla que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y dice que la Constitución protege a la familia. ¿Ya? Evidentemente la Constitución no define familia, ¿ya? Y las formas de hacer familia o de entender la familia desde la creación del Estado chileno, lo que podríamos decir ya el siglo XIX, hasta el siglo XXI ha sido eminentemente cambiante por diversos motivos que son culturales, económicos. O sea, a ver, en algún momento en Chile la familia se consideraba el matrimonio, los hijos y las sirvientas, por ejemplo, o las personas a las que se le deben derecho de alimentos, como dice el Código Civil a propósito del uso y goce, del derecho de uso y goce de habitación. En otros momentos, la familia, producto de lo que fue la revolución industrial, la mayoría de las personas eran guachos, como dice Gabriel Salazar, ser niño guacho en la historia de Chile. En otros momentos, como en la actualidad, tenemos una situación en la que el 70% de los niños nacen fuera del matrimonio, o sea, de personas que son solteras, que conviven, que tienen un acuerdo de unión civil o que están divorciadas, etcétera, etcétera. Entonces las dinámicas de familia, bueno, antes, no sé, se daba que todos vivían juntos con el abuelito, con la abuelita, ahora las familias se han ido haciendo más nucleares, etcétera. El modelo de familia se va modificando en la realidad social y la Constitución siempre protege protege la familia en su sentido más amplio, o sea, en su sentido amplio. O sea, hay personas que son padres solteros, madres solteras, hay personas cuyos padres son sus abuelos porque sus papás no están, etcétera, etcétera. Y la protección de la familia nuevamente es un derecho humano, artículo 17 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que la señala como elemento fundamental de la sociedad. Este concepto de familia, digamos, no está en peligro porque básicamente, como ya dije, es un derecho humano y protege las más diversas formas de hacer familia, más allá de las consideraciones que alguien puede tener de cuál es la más ideal. Yo creo que las familias ideales son las familias en las que hay amor y respeto, Claro. Que es lo más importante. Ahí está el núcleo, ahí está el verdadero núcleo. Sí, porque si hay violencia, puede estar muy bien constituida de acuerdo con reglas tradicionales, pero si hay violencia, si hay engaños, si no hay amor, no hay afecto, eso es una familia completamente disfuncional. Ahora, ¿qué es importante? Bueno, es importante entender que la familia debe ser protegida, pero la familia no es un espacio de hacer lo que tú quieras, porque básicamente si tú le pegas a tu esposa, si tú golpeas a tus hijos, si los maltratas, si los abandonas, si no los alimentas o los alimentas mal, eso tiene consecuencias jurídicas en las que la sociedad, a través del Estado, como protegiendo el bien común y protegiendo la vida y la dignidad de las personas, interviene. O sea, los hijos no son el derecho de propiedad, porque el derecho de propiedad es un derecho de usar, gozar y disponer de una cosa. Significa que si yo soy dueño de este vaso, lo puedo destruir, lo puedo vender, lo puedo arrendar, lo puedo abandonar, puedo hacer lo que quiera con él porque soy el dueño. Los hijos, en cambio, al ser personas, yo no las puedo vender, no las puedo destruir, no las puedo quemar, no las puedo dar en arriendo, ni en comodato, ni en depósito, etc. Por lo tanto, efectivamente existe una institucionalidad que va a hacer que si un hombre pedófilo abusa sexualmente de sus hijas, se las van a quitar, y eso es perfectamente constitucional y debe seguir siéndolo. La familia no es un espacio de chip libre para hacer como tú quieras. Ahora,
se habla mucho de esto también a propósito del reconocimiento de familia en lo que es las disidencias y minorías sexuales. Sí, justamente, disculpa Esteban, justamente de eso otro de los mitos tiene que ver con eso, con la condición humana, con contraer matrimonio, con la adopción de hijos. Metámonos como en ese campo. Sí, a ver, es evidente que en la actualidad existe una confrontación legislativa entre grupos conservadores y progresistas en torno a los derechos civiles de las minorías sexuales. Esa confrontación legislativa se ha manifestado en la aprobación de un número bien importante de leyes y en el rechazo de otras leyes bien importantes también. O sea, han tenido victorias y derrotas ambos grupos. Ahora, lo cierto es que para las personas que tienen interés en una mirada conservadora, la Constitución vigente no opera como obstáculo para la aprobación de leyes progresistas. Esto es, la despenalización de la homosexualidad se aprobó con la Constitución, se aprobó el divorcio, se aprobó la eliminación de los hijos ilegítimos, se aprobó, digamos, el acuerdo de unión civil. La ley de filiación hace mucho tiempo también. Correcto, la ley de, qué sé yo, de identidad de género, todas esas leyes se han aprobado bajo la ley de esta Constitución precisamente porque la Constitución vigente de 1980 con sus modificaciones protege la familia pero no la define. Entonces, ¿por qué se ha aprobado el matrimonio igualitario en Argentina, en Uruguay, en Alemania, en España? Bueno, porque la Constitución protege a la familia y por lo tanto debe proteger todo modelo de familia, ese es el argumento. Por lo tanto, ahí es bien importante considerar que la protección de la familia nuevamente le conviene a todo el mundo y por lo tanto sospechar que su eliminación como núcleo fundamental de la sociedad pudiera estar en peligro nuevamente supone un gran error, porque a todo el mundo le interesa proteger la familia. ¿A quién le podría interesar eliminar la familia como núcleo? Bueno, a gente cuyo individualismo no reconoce ninguna otra forma de comunidad humana que no sea el mismo individuo. Claro. Ya, pero ese tipo de tendencias que podríamos considerar bastante economicistas, digamos, no tienen suficiente voz como para cuestionar la importancia de la familia, o sea, y su protección con todas sus variantes, con todos sus defectos, ¿no? Que es lo que yo creo que a todo el mundo le importa. Yo no creo que haya alguien en este país que crea que la familia no es importante, digamos, que la familia, digamos, más allá de todos los conflictos que uno tiene, no sea algo que uno deba proteger. O sea, no sé, estamos en la pandemia del coronavirus y todos estamos preocupados por nuestros seres queridos, por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestros hijos. Entonces, de alguna manera, esta dinámica de que peligra la protección de algo tan precioso para la vida humana como las familias, sea cual sea su composición, no parece ser muy bien fundamentada. Esteban, me parece muy buena tu respuesta, fundamentada también. Pero, por ejemplo, las personas que piensan que efectivamente a lo mejor, claro, no cambiaría ni vulneraría el derecho ni el de la familia, pero sí les molesta desde lo moral o quizás de algo más interno, que se promulgue y que sea como legal que se casen personas del mismo sexo o que adopten personas del mismo sexo a algún niño. Hablando netamente del derecho, del derecho, en este mundo se supone que democrático, ¿se podría hacer algo? Me refiero que, más que nada para que las personas entendieran que así como hay derecho para elegir la religión o no tenerla, o sí tenerla, o hacer esta o hacer la otra, me imagino que formar familia también tiene que ver con eso. Sí, bueno, y cuando tú me hablabas de la pregunta por la libertad religiosa, yo te decía que la libertad de religión, la libertad de conciencia, ampara y protege no solo a los religiosos, sino también a las personas que no son religiosas o que teniendo una religión determinada varían dentro de ella. Y allí se encuentra en la protección de la libertad de conciencia, la libertad religiosa, las minorías sexuales, desde que ellos tienen una autodeterminación y una forma de vivir que es privada y que no involucra la participación de terceros que no quieren participar de lo mismo. En ese sentido se puede hacer un paralelo con la libertad religiosa. Que así como yo soy evangélico por decisión o por identidad o formación,
una persona de las minorías sexuales es de las minorías sexuales por convicción, quiere? identidad o formación, bueno, no creo que por formación, pero digamos, porque es su manera de vivir Se entiende, y claro. es su manera de vivir privada y por lo tanto nadie tiene por qué impedir ese tipo de decisión. Evidentemente dentro de los grupos evangélicos a los que yo pertenezco, esta reflexión todavía es escandalizante, pero cuando uno entra en la identidad de minoría religiosa como evangélico se va a dar cuenta que esta problemática también la tuvimos. Yo te señalaba un dato histórico, Sí, que fue los tiempos en que los evangélicos no nos podíamos casar, o sea, hasta 1844 la única manera de casarse era ante un sacerdote católico, porque para el catolicismo el matrimonio es un sacramento. Y como es un sacramento, solo lo puede celebrar un sacerdote. Y como un sacerdote es católico romano, no va a aceptar verse obligado a celebrar un matrimonio de personas no bautizadas. claro. Entonces la discusión que había ahí era, bueno, ¿qué hacemos con los extranjeros? Que eran, por ejemplo, protestantes, o que eran judíos, o que eran budistas, no sé, musulmanes. Bueno, se tuvo que dictar una ley para reconocer el matrimonio, digamos, celebrado por un ministro de culto de otra religión. Pero eso no solucionó todos los problemas civiles de las minorías religiosas, porque después se empezaron a casar evangélicos con católicos. Y la pregunta era, bueno, tenemos que ir a celebrar ante un sacerdote, pero el sacerdote no acepta que la esposa o el esposo sea evangélico, porque no puede practicar un sacramento con un no bautizado en la Iglesia Católica. Entonces se tuvo que dictar una ley de matrimonio civil, me parece que en 1888, con el propósito de separar requisitos religiosos de requisitos civiles y para los efectos civiles de convivencia. Entonces, esa dinámica, yo creo que el proceso constitucional invita a las minorías sexuales y a las minorías religiosas a convivir y reconocerse espacios en los que ambos deben mantener su autonomía y a la vez mantener una convivencia, un respeto. Y yo creo que el proceso constitucional es un espacio para comprender eso y generar grandes acuerdos de convivencia. Y me parece que a esa labor de alguna manera yo me he dedicado en este tiempo, a tratar de explicar eso. Que bueno, tu formación de abogado ayuda también a aclarar un montón de cosas y que tiene que ver con eso, de repente el ciudadano común y corriente no comprende el tema de los derechos y de la Constitución en general, y es bueno tener la mirada tuya, Esteban. Otro mito, derecho a la vida. ¡Tan! Ahí debería sonar como una campana sonante. Derecho a la vida. La nueva Constitución podría hacer que la vida pierda valor. Este es un temazo, que pierda valor. Por ejemplo, promulgar y hacer que sea ley la libertad de eutanasia y o aborto. Bueno, a ver, varias cosas. En primer lugar, obviamente la Constitución vigente protege el derecho a la vida, lo que es quizás el derecho fundamental, no sé si el más importante, porque obviamente cuando la vida choca con la vida, se relativiza, o la vida con, digamos, ciertas hipótesis en las que hay otros derechos fundamentales, pero es como un derecho tan básico como el reconocimiento del derecho a la vida que básicamente pensar que esta puede estar en peligro nuevamente raya en lo absurdo. O sea, el proceso constitucional no se hizo para que nosotros eliminemos la vida. Al contrario, lo que se está reclamando es una vida y una vida digna. Por lo tanto, sí, la protección del derecho a la vida está en todas las declaraciones de derechos humanos, en todas las constituciones del mundo, y por lo tanto esperar que esta vaya a ser eliminada es nuevamente un absurdo. Ahora, ¿qué pasa con situaciones? Bueno, el derecho, como te digo, el derecho a la vida en Chile obviamente reconoce limitaciones cuando se produce, qué sé yo, lo que podríamos denominar el derecho a la legítima defensa, lo que refiere a la obligación de ir a la guerra en caso de guerra, o otras situaciones como la prescripción de los delitos relacionados con atentados contra la vida, etcétera, etcétera. O sea,
el derecho a la vida está reconocido, pero no quiere decir que sea un valor absoluto en ningún sistema jurídico, porque de otra manera siempre estaríamos vulnerando ese derecho fundamental, porque todos los días alguien muere. O sea, por ejemplo, si el derecho a la vida fuese absoluto, tendríamos que eliminar todos los automóviles, porque los automóviles en su funcionamiento en sí, sabemos matemáticamente incluso que van a generar una muerte en algún momento. Claro, entonces saquemos los Entonces, autos, saquemos la comida chatarra, saquemos todo. O sea, saquémoslo todo. Saquemos incluso hasta las operaciones, porque las operaciones a veces salen mal y la gente se muere. O sea, obviamente el derecho a la vida es, por cierto, un derecho fundamental de primer nivel, clásico, pero por cierto que no es un absoluto tan evidente como suena, porque de otra manera no se podría tener vida social. Ahora bien, lo que refiere a las cuestiones que son polémicas, como el suicidio asistido, eutanasia, o las causales de aborto, estas discusiones nuevamente son legislativas. En cualquier sistema constitucional que protege a la vida, que son todos, es aprobable leyes de esta naturaleza, porque estas leyes no son, digamos, el derecho de matar a destajo a la gente o derechos, digamos, en los que no se reconoce que existe un ser vivo que pudiera ser afectado, sino que son leyes en las que a partir de ciertas causales, a partir de ciertas justificaciones con las cuales tú puedes o no estar de acuerdo, se admite una ponderación del derecho a la vida, pero no es que en los países que tienen eutanasia o que tienen aborto, sus constituciones hayan eliminado el derecho a la vida. No sé si me explico. Sí, sí. Lo que pasa con, por ejemplo, el aborto, la Constitución chilena señala en el artículo 19, número 1, inciso segundo, que la ley protege la vida del que está por nacer. ¿Se aprobó la ley de abortos causales? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque esta protección de la vida del que está por nacer no es óbice para en causales que el legislador considera justificadas, relativizar esta protección, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con todos los derechos? O sea, si yo digo yo tengo derecho a la honra, tengo derecho a que no se me denoste, pero también existe el derecho a la libertad de expresión. Entonces, y una persona con libertad de expresión puede decir cosas terribles de mí. Ahora, hasta cierto punto puede insultarme, pero desde un cierto punto que también es legal, esto se puede transformar en injurias o calumnias o en discriminación o en discursos de odio, y en esos casos se aplica el derecho. No sé si me explico, lo mismo pasa con el derecho a la vida. Si nosotros asumiéramos un valor absoluto sobre ella, no podríamos emitir contaminación, porque es evidente que la contaminación mata a abuelitos y mata quizás a niños en un cierto nivel, no sé si me explico, pero tampoco podemos suprimir completamente la contaminación, porque no podríamos hacer asado, no podríamos tener vida, no podríamos andar en auto, no podríamos comprar nada. Esto tiene que, entonces, el legislador tiene que tirarlo en una balanza. Y la Constitución vigente, digamos, gana el rechazo, o se mantiene la Constitución de 1980, la posibilidad de que democráticamente se apruebe una ley de abortos libre o sin causal, o más bien de despenalización del aborto, o de despenalización del suicidio asistido en situaciones de dolor, digamos, de personas que están en una enfermedad terminal tremendamente dolorosa, cuya vida está en ese nivel. Más allá, uno puede decir, desde mi cosmovisión religiosa, desde mi cosmovisión ideológica, yo no utilizaría este tipo de salidas o de caminos. Eso es una cosa, ¿no? Claro, es como tu visión. Tú en una situación así, en un embarazo no programado, no lo harías desde tu cosmovisión. No, quizás en una enfermedad tampoco tomarías esa decisión de poder hacer eutanasia. Pero es tu cosmovisión, es la cosmovisión de cada uno. Correcto, al menos en lo que refiere a la eutanasia eso es mucho más evidente. En lo que refiere al aborto es un poco más complicado, desde que existe un tercero, digamos, que sería el nasciturus o el embrión, en fin.
Sin embargo, lo que yo estoy tratando de explicar es que las leyes que aprueban este tipo de cosas no es que se basen en constituciones en que el derecho a la vida no existe, o que la protección del que está por nacer no existe, porque es absurdo pensar que, digamos, para el legislador que tiene una ley de aborto, el embrión no tenga ningún valor, porque existen todas las leyes de protección del embarazo, por ejemplo. No tendría Esto, fundamento, no tendría fundamento una ley de, por ejemplo, de, ¿cómo se llama esto? Fuero maternal. No tendría sentido una ley de cuando tú estás el postnatal o el prenatal. No tendría sentido la ley que dice que en el transporte público debe ceder el asiento asiento a a los adultos personas, a mujeres mayores. embarazadas, o no tendría sentido las leyes que protegen la salud o que podrían sancionar a una mujer que está fumando o drogándose mientras está embarazada, etcétera, etcétera. O sea, o que previenen ese tipo de actos. Entonces, la discusión del aborto, la discusión de la eutanasia es una discusión difícil, es una discusión que involucra el choque de cosmovisiones o de valores o de sentido de lo que es la vida. Sin embargo, esto no se basa en constituciones en las que el derecho a la vida es negado. Se basa en una discusión política y legislativa. Por lo Un tanto, gallito que se va a venir, que obviamente si llegase a plantearse, va a ser un gallito así como lo fue la ley Zamudio, la ley Sofía de tenencia responsable de mascotas, un montón de leyes que tienen que ver con estos fundamentos que se tienen que dar para llevar a cabo que esto se promulgue. claro, y en la constitución vigente eso no va a pasar. O sea, en la constitución vigente ese tipo de leyes son perfectamente aprobables. Y lo más probable es que la constitución futura también. Ahora, no sabemos, también puede ser, como por ejemplo la experiencia comparada, por ejemplo, en Venezuela, ya que tanto le gusta citar Venezuela, o en Sí, Bolivia, o en Ecuador, digamos, las constituciones lo que hicieron, por ejemplo, en materia de matrimonio igualitario, establecieron a nivel constitucional que el matrimonio entre un hombre y una mujer, por ejemplo. Entonces, tú, claro, no sabes cómo exactamente va a ser el proceso en términos de lo que se va a escribir, pero sí sabes que la protección de la vida va a estar. Ahora, ¿podría ser mucho más conservador? Sí. ¿O podría ser mucho más progresista también? Lo cierto es que en cualquiera de los escenarios en que se mantiene exactamente igual, o se hace más progresista o se hace más conservador, la discusión sobre eso siempre es legislativa y no constitucional. El centro del perfecto. debate constitucional está mucho más relacionado con el problema del poder, con el problema de la cancha con la que funciona el poder político, económico y fáctico de la sociedad y en la forma en que se sustancia la democracia. Y es posible o no aprobar lo que pudiéramos llamar las leyes relacionadas con las cuestiones sociales, que es lo que nuestra constitución vigente impide. Oye, Esteban, hablamos del derecho a la vida, hablamos de varias cosas, hablamos de la familia. Me voy a ir ahora por otro mito. Nos quedan dos mitos, tranquilo. Nos quedan dos mitos. Uno de ellos es el derecho a educar a sus hijos. Leí por ahí que decía que la nueva constitución podría nuevamente quitar el rol educativo de los padres, como por ejemplo insertar enseñanzas de tipo sexual en contra de los fundamentos religiosos desde jardín infantil, primer ciclo básico. ¿Es así? ¿Se pueden los padres perder ese derecho de educar a sus hijos? ¿Puede la Constitución instruir en los libros de los colegios algo de este tipo? No, a ver, nuevamente, el derecho preferente de educar a los padres, a los hijos, se encuentra en los tratados la Convención Interamericana de Derecho, o sea, perdón, me parece que también en la Convención Interamericana, pero más específicamente,
Creo que se me oscureció un poco, voy a prender la luz a un Vaya segundo. nomás, Oh, prenda la luz, ya. por mientras yo les cuento que estamos con Esteban Quiroz, Ya, mi ahí sí. querido acompañante del día de hoy. Estamos hablando de tantas cosas importantes para poder conocer el derecho a la libertad de culto, todo lo que está pasando con el tema de la familia, con la educación. Estamos justamente hablando de eso. Derecho a educar a los hijos. Le preguntaba a Esteban sobre este rol educativo que tienen los padres, de educarlos según sus convicciones, y si es que esta nueva constitución podría, de casualidad, podría instruir, meter en los libros escolares algún tipo de enseñanza de tipo diversidad sexual, que de repente algunos religiosos como, no quiero que mi hijo, de hecho la campaña de con mi hijo no te metas por ahí, ¿es tan así desde la constitución? ¿Es posible? No, a ver, el derecho preferente de los padres a educar a los hijos hay que entenderlo dentro de lo que esto significa, ¿no? El derecho preferente de los padres a educar a los hijos no es un derecho en virtud del cual tú puedes aislar a tu hijo del mundo, o de la vida, o del conocimiento. Las personas tienen derecho a la educación, y eso significa que los padres tienen este deber preferente de educarlos, este deber y derecho, porque de hecho si no cumplen con ese deber, También, les pueden quitar a sus hijos. Digamos, si yo digo, no, yo a mi hijo no lo mando al colegio, bueno, te van a decir, oye, aquí hay una vulneración de sus derechos. Tienes que educarlos siempre. Si no los educas, estás siendo un mal padre. Por lo tanto, no solo es un derecho, sino que también es un deber. Ahora, evidentemente, la educación no es el derecho exclusivo de educar a los hijos, porque los hijos se educan, en primer lugar, por los padres, en segundo lugar, se educan solos. Los hijos aprenden solo, el ser humano como tal aprende. Siempre lo va a hacer y siempre lo ha hecho, y nunca tú se lo vas a poder impedir. En tercer lugar, también aprenden de terceros. Aprenden de lo que ven en la sociedad, aprenden de lo que ven en la escuela, aprenden de lo que ven en el colegio. Y por lo el tanto, celular, en el internet. celular, aprenden cosas malas también, lamentablemente, en esos medios, y también aprenden de la educación público-privada a partir de los planes y programas que tienen el Ministerio de Educación, digamos, que es el Ministerio de Educación quien los determina, en los establecimientos que tienen reconocimiento oficial del Estado, etcétera, etcétera. Entonces aquí es relevante, digamos, expresar que este derecho fundamental, que es de preferencia de los padres a educar a los hijos, es nuevamente un derecho fundamental y nadie te lo puede quitar. O sea, es absurdo pensar que con qué aparataje el Estado podría de alguna manera grabar lo que tú le dices a tus hijos en tu casa. Eso es incluso impracticable y no se entiende bien por qué alguien pudiera querer eso. Lo que pasa es que, a ver, tú puedes ser un terraplanista. Yo, por ejemplo, puedo ser terraplanista y de alguna manera considerar como una teoría científica que la Tierra es plana, ¿ya? Y tener mis argumentos físicos, qué sé yo, científicos, de por qué creo que la Tierra es plana. Eso es una cosa. Y yo puedo enseñarle a mi hijo preferentemente que la Tierra es plana. Puedo hacerlo. Eso no quiere decir que mi hijo no pueda cuestionar mi enseñanza y no pueda, a partir de su propia búsqueda, determinar si acaso la Tierra es plana o no. Y no pueda, por cierto, recibir las teorías que expresan que la Tierra no es plana, sino que es un globo, digamos, que flota en el espacio, como es la versión oficial que todos suscribimos porque tenemos toda la evidencia, digamos. No sé si me explico. O sea, el derecho preferente de los padres a educar a los hijos no es un derecho de exclusión de la información circuncindante a él. Y eso también nos pasa a nosotros los cristianos. O sea, a ver, yo tengo a mi hijo, lo educo en torno a mi religión, le digo, esto es lo que yo creo, estas son mis bases, estos son mis fundamentos. ¿Tú los crees? Bien, me alegro mucho. Estaríamos contentos porque toda persona que tiene una convicción se la quiere transmitir a sus hijos. Sin embargo, si mis hijos, para mi mal, digamos, no me obedecen en eso, bueno, van a ser de otra religión o van a ser ateos, y yo, básicamente, a la medida que ellos van creciendo y se van haciendo más autónomos,
así funciona la vida. Y pasa al revés también, en beneficio quizás del proselitismo cristiano. O sea, tú puedes ser un ateo acérrimo, fanático de Richard Dawkins, fanático de Stephen Hawking, no sé, militante del ateísmo, pero te sale tu hijo y tú lo puedes preferentemente adoctrinar como ateo, sí, porque es tu hijo, y tienes tu derecho y deber preferente de educarlo. No quiere decir que ese hijo, por ejemplo, a ir al colegio y encontrarse con un amigo que es cristiano o que es judío, escuchar de eso, buscar en internet, leer libros, la Biblia, o leer el Corán, o leer cualquier otra teoría, Claro, digamos, o fe o creencia, y claro, convertirse finalmente. Tú tienes el derecho preferente a decirle, no, si yo soy ateo, no, hijo, Dios no existe, por ejemplo. Pero me decís, no, yo sí creo. Bueno, ¿qué puede hacer un padre ateo? Nada. No le queda más que, bueno, podrá sufrir porque dice, oh, mi hijo cayó en un la absurdo, tentación, claro. en una tentación absurda, irracional. Sí, podrá sufrir con eso, pero no puedes golpearlo, ni torturarlo, ni básicamente Y aislarlo del universo. ahí va el derecho fundamental de poder ser persona, elegir en la vida, decidir uno autónomamente lo que quiere ser. Cuando el niño ve en la calle una pareja del mismo sexo que está dando un beso, es la realidad de lo que está pasando y el niño claramente a lo mejor le va a sorprender. Hay niños que te cuento, yo hago clase en el jardín infantil y en el colegio, donde hay niños que me han preguntado, tía Sole, me dicen, ¿por qué ellos dos se están dando un beso? Yo le respondo, porque son dos personas que se aman. Y seguramente ese niño va a ir a su casa, dependiendo de cómo sus padres tengan la convicción, le van a preguntar, papá, ¿sabes que hoy día en el colegio vi a dos y la profesora me dijo esto? Y eso es como es, ahí verán ellos, sí, en realidad son dos personas que se aman y hay que respetarlo, o bien, eso no debería ser, y ahí ya viene desde el tema de los papás nomás. Sí, eso pasa en todo orden de cosas. O sea, tú en tu casa dices, bueno, a ver, yo creo que existen determinadas maneras de vivir la sexualidad que me parecen equivocadas. Por ejemplo, decir ya el matrimonio, las relaciones homosexuales, o el sexo fuera del matrimonio, por ejemplo, o qué sé yo, ver pornografía. Tú eso lo explicas a tus hijos, le dices por qué, cuáles son sus razones. ¿Qué es lo que tienen que hacer los hijos? Bueno, a partir del convencimiento que le dan sus padres de esa visión de la sexualidad, tienen que elegir cuál va a ser su camino. Ahora, evidentemente los menores de edad no pueden acceder o no deberían acceder, porque bueno, hay niños de 5 años que tienen celular y por lo tanto están a un paso de la pornografía, ¿no? Pero en la medida que van creciendo, digamos, ese tipo de conductas, uno las puede enseñar como correctas o incorrectas, como tolerables o intolerables, pero distinto es que tú puedas secuestrar la personalidad de tu hijo de manera tal de castigarlo físicamente o impedirlo o aislarlo de la realidad. Y lo mismo pasa al revés, o sea, a ver, una persona podría considerar que ser cristiano es absurdo, es tonto, es necio, es anticuado, etcétera, y podrá educar a su hijo con esa perspectiva, pero si su hijo se termina convirtiendo en una religión, va a tiene su derecho preferente a decirle que lo considera errado, sí, pero más allá de eso, ¿qué puede hacer? Nada, y en la cosmovisión cristiana eso es así, o sea, tenemos la parábola del hijo pródigo, un hijo que no hace lo correcto delante de su papá, porque su papá lo formó de otra manera. Sin embargo, las decisiones que él toma, las toma y carga con las consecuencias en un momento. Y en otro momento también recibe el amor incondicional de su padre, que es la manera en que la parábola del hijo pródigo expresa el amor de Dios por sus hijos. Entonces, esas dinámicas, no sé por qué, bueno, no, es una cuestión más profunda, ¿no? Los cristianos la hemos entendido desde hace mucho tiempo. O sea, a ver, hay cristianos que no creen en ciertos aspectos de la ciencia moderna, por ejemplo, podría ser la teoría de la evolución. Hay ciertas corrientes que no la creen. Ahora, ¿qué haces tú cuando en el colegio le expresan eso a tus hijos?
bueno, aprende la materia, si sacará un 7, si sacará un 4, si sacará alguna nota, pero aprobará la materia y tú le dirás, bueno, yo no creo esto y estas son mis razones filosóficas, históricas, teológicas, políticas, por las cuales yo no creo que el motor del desarrollo de la vida sea la competencia del más fuerte, de los más fuertes contra los más débiles, como propone la selección natural darwiniana, por ejemplo. Entonces, esas dinámicas son súper claras, son súper evidentes, y bueno, lamentablemente en lo que refiere a todo esto de la sexualidad, existe un escándalo dentro del mundo cristiano porque hay un problema teológico muy grande en cuanto a la naturaleza de la sexualidad, en términos de verla siempre como la encarnación del mal. Y por lo tanto, claro, cristiano puede entender la dinámica de que, claro, en mi colegio me enseñaron que existen, por ejemplo, en evangélicos, existen católicos que adoran imágenes, yo no estoy de acuerdo con eso, bueno, está bien, convivo con mi amigo católico, y yo sé que él adora una imagen, yo no, yo pienso que está equivocada esa manera de vivir la fe, ok, pero Pero convivo con respeto. esa persona, pero respeto y no por respetarlo lo estoy promoviendo o lo estoy practicando, mucho menos. Y qué importante Sino lo es, que dice Esteban, eso, no por respetarlo estoy promoviendo, y eso es el punto. El respeto no significa que yo promuevo, sino que el respeto significa respeto, lo que significa en el fondo. Esteban, uno de los últimos mitos, hoy está interesantísima la conversación contigo, el último mito para dejarte libre y vaya a tomar tecito con tu familia, es por ahí escuché que la nueva constitución, la actual, perdón, defiende el derecho libre al sistema de salud, yéndonos al lado de la salud. Y que la nueva constitución podría nuevamente, hoy que el verbo lo tengo acá, podría hacer que nosotros estemos obligados a pertenecer a un sistema público de salud, restringiendo la elección libre, con un plan único de salud donde no podemos elegir en qué lugar nos atendemos. ¿Eso es posible en una nueva constitución? bueno, sinceramente sería un gran camino tener un sistema único de salud como tiene países desarrollados de Europa, Claro. con sin ningún problema, o sea, lo que se llaman seguros universales o seguros únicos de salud, porque de hecho en Chile, a ver, en Chile la Constitución protege el derecho a elegir tu sistema de salud, pero ahí está la letra chica. La Claro. letra chica dice, o sea, a ver, ¿tú tienes derecho realmente a elegir tu sistema de salud? No, tienes derecho a elegir el que puedes pagar. O sea, yo no voy Claro. así como que voy caminando y digo, oh, hoy día me quiero atender en la clínica alemana. Voy a Así ir como, porque oh, voy a ir porque oh, la Constitución me protege mi derecho a elegirla. claro, No, porque la no es clínica así. alemana te pide una cotización en ISAPRE de una persona que gana más de 1 millón, y bueno, dependiendo de tu edad, dependiendo de tu sexo, dependiendo de estas cosas. O pagar básicamente, no sé, 600.000 pesos el día cama. Y lo mismo de la educación, Esteban, también cuando empezó la reforma educativa, lo mismo, es como, yo quiero, ¿por qué me obligan que mi hijo esté en la educación pública? Entendiendo también que la educación en Chile está muy mal hace mucho tiempo, se quedó estancada hace muchísimo tiempo, y que claramente hay desigualdad social. El que puede pagar, paga un colegio particular para su hijo, si tiene las posibilidades en este momento lo hace, porque justamente la educación pública no da lo que corresponde. También tengo mis dudas con la educación particular, que se ha puesto elitista, full lucro, no todos los casos, por supuesto. Entonces, en la educación, en la salud, ¿es posible que la Constitución obligue a que la gente esté o en educación pública o en una salud pública obligadamente? A ver, los únicos sistemas de salud y de educación que protegen efectiva y sinceramente la libertad de elegir tu educación son aquellos o salud, son aquellos que garantizan su gratuidad. Porque cuando se dice, porque efectivamente la Constitución vigente protege el derecho a elegir tu sistema de salud y protege el derecho a elegir tu sistema de educación o tu establecimiento de educación. Pero la letra chica es evidente, yo no puedo elegir como padre o como alumno ir al Santiago College o al St. George o qué sé yo, al Verbo Divino, no puedo elegirlo, estoy sujeto a una realidad todavía más agobiante que si puedo pagar.
porque evidentemente las colegiaturas que cuestan 600.000 pesos no están al acceso libre de las personas. Entonces, distinta cosa es la pregunta sobre si acaso los particulares pueden o no ofrecer educación o salud. Que eso es distinto de la pregunta de si tú puedes lucrar con ella o quién o cómo se paga la misma. Son dos preguntas completamente diferentes que se confunden de una manera muy intencionada. Porque claro, tú puedes fundar tu colegio y decir, bueno, aquí está mi colegio, con ahí tenemos este plan educativo, somos el colegio Montessori, tenemos la forma de educación Montessori, que está súper bien. Y eso es una cosa, pero otra cosa es si tiene fines de lucro o no, y otra cosa es cuál es el mecanismo de su financiamiento, que pudiera ser, por ejemplo, la subvención estatal o el pago estatal como método o cualquier otra forma de solidaridad. Esas son preguntas completamente diferentes. Ahora bien, en el mundo entero existen sistemas de salud universales, unificados, y Chile es el ejemplo paradigmático de sistemas de salud segregados, divididos, que distinguen básicamente en la región metropolitana existe un sistema de salud para el que puede pagar que es equivalente a los mejores hospitales de Suecia, y en la misma región hospitales públicos para los que no pueden pagar, que son equivalentes a la salud de la República Democrática del Congo. Esa realidad es la realidad que protege y que ha generado el sistema constitucional vigente. Y esa es una de las tantas demandas del proceso en cuestión. Entonces, en esas materias yo creo que, a ver, sí, tampoco es como que la Constitución o una reforma va a solucionar los problemas de salud, va a traer el sistema de salud ideal del universo, porque todos los sistemas de salud son malos, pero la pregunta es cuáles son los más buenos o los menos malos. En Chile actualmente la salud es una salud completamente segregada. Bueno, la pandemia del coronavirus también lo ha demostrado. Totalmente. Oye, Esteban, me siento súper motivada y esperanzada de hablar con una persona evangélica como tú, con esa visión tan respetuosa. Yo te doy de verdad las gracias, Esteban, porque nos ha enseñado a todos, ¿eh? Ha sido tremenda entrevista, nos ha enseñado a todos, y antes de despedirte y obviamente agradecerte por tu visión y todo, me gustaría que hicieras como un resumen un poco de qué es lo que nos va a traer, desde tu expertise como abogado, qué es lo que nos va a traer una nueva constitución, porque es importante refrescar esta constitución que viene del año 80, y si efectivamente es lo que necesita el país. O sea, ¿por qué se hizo esto? ¿De dónde nació? Claro, nació obviamente porque el 18 de octubre del 2019 subió el precio del metro y no eran 30 pesos, eran 30 años, y empezó todo esto también. Reconocemos que hay varios grupos delictivos que se aprovecharon de las circunstancias, pero el fondo del movimiento social tiene que ver con lo que hablábamos, todo lo que hemos hablado, con el derecho a la salud, con el derecho a la educación, con el derecho a la familia, con leyes que protejan el derecho a la vida, los abusos sexuales que han habido en Chile este último tiempo, la corrupción, las AFP. ¿Por qué es importante, Esteban, tener una nueva constitución? Bueno, yo creo que resulta muy evidente que en Chile se produjo un estallido social por un hervidero de injusticias, por un hervidero de abusos, por un hervidero de corrupciones, que cual una olla a presión se calienta hasta que explota, porque no se le atiende, no se le baja esa llama de injusticia, de corrupción y de dolor. Ahora, evidentemente, yo no soy ni de una perspectiva fatalista, o sea, tampoco creo que este sea el peor país del mundo, ni mucho menos. Chile tiene cosas buenas y cosas malas, cosas que ha podido resolver o avanzar y mejorar.
y ha tenido cosas realmente desastrosas. ¿Ya? El proceso constitucional aparece como una solución al problema de la legitimidad de la autoridad desde que básicamente nadie cree en la autoridad, desde previo al estallido y con el estallido todavía más, desde que esa autoridad ejerce un poder de manera palpablemente abusivo o que tú observas de manera discriminatoria. O sea, Julio Ponce Lerú libre, la señora que vende juguitos de naranja presa, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Ahora, evidentemente la Constitución la Constitución vigente se presenta como un problema permanente para lograr reformas sociales. La Constitución, una nueva Constitución muy bonitamente redactada, no va a solucionar de forma automática ningún problema. Ya eso es súper evidente. Lo que pasa es que se necesita esta nueva Constitución porque la Constitución vigente, cada vez que queremos resolver los problemas, opera como traba permanente para estos. O sea, cuando se quiso fortalecer al Servicio Nacional del Consumidor para enfrentar el abuso a los consumidores, el vacío legal que había ahí también. El Tribunal Constitucional lo declara inconstitucional. Cuando se quiere fortalecer los sindicatos, el Tribunal Constitucional lo declara inconstitucional. Cuando se quiere aprobar la ley de 8 horas en vez de 9 de trabajo diario, el presidente de la República dice que es inconstitucional. Cuando se crea una reforma a la ley de ISAPRES para establecer solidaridad a las ISAPRES, dicen que es inconstitucional y el Tribunal Constitucional el año 2010 lo declara inconstitucional. Cuando se quiere enfrentar el tema del lucro en la educación, se hace una reforma legal, se aprueba, todas estas cosas se aprobaron en el Congreso. Sin embargo, el Tribunal Constitucional declara inconstitucional sucesivamente. Entonces, esa es una de las cosas que tiene la Constitución, pero también está relacionado con los altos quórums, con la forma en que concentra el poder en el presidente de la República, como la independencia de los poderes del Estado no es tan clara en la Constitución desde que el nombramiento de esas autoridades pasa por el Congreso o pasa por el presidente, etcétera. Todas esas dinámicas que establece la Constitución que son muy difíciles de reformar desde la Constitución con sus reglas de reforma habituales, han requerido de este proceso constitucional no como solución automática, ni inmediata, ni utópica de los problemas, sino como un camino necesario para tener siquiera la posibilidad de poder hacer esos cambios. Entonces, esa es la dinámica del proceso constitucional y la razón por la cual yo lo apoyo desde mi cosmovisión cristiana, porque como cristiano creo que la preocupación por el prójimo es central y no puedo estar conforme cuando veo que hay injusticia, que hay abuso de poder, que hay acumulación, que hay opresión a los trabajadores, que hay corrupción. Eso desde una cosmovisión cristiana que se duele por el sufrimiento del prójimo, básicamente lo que enseña Jesús cuando dice estuve enfermo y me visitaste, estuve preso, fui extranjero y me recibiste, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, o otras expresiones de la Sagrada Escritura, como Santiago capítulo 5, cuando se establece esta furia divina en torno al abuso a los trabajadores, o en Isaías, cuando se habla del abuso al trabajador, o la pesa falsa en la venta de los bienes, etcétera. Toda esa motivación teológica me mueve a mí y a muchos otros cristianos a participar de este proceso con esperanza, no con una utopía, no es el establecimiento de la felicidad mundial, ni de Chile, ni la solución de los problemas, sino siquiera la posibilidad de enfrentarlo. Esa es la dinámica en la cual nosotros estamos trabajando, no con promesas irrealizables ni utópicas, como ya he dicho, sino con una perspectiva de aportar y de buscar lo mejor para el país. Esa es la dinámica en la que estamos trabajando, de convivir con el prójimo, de amar a tu enemigo y básicamente ser capaz de reconocer en el otro la imagen de Dios, que haga a tu prójimo una persona digna, de respeto, de tolerancia, de convivencia y de bienestar. Lo dijo todo. Lo voy a cambiar, yo para allá y él para acá. Oye, Esteban, de verdad, muchas gracias. Te quiero agradecer enormemente a nombre del Centro de Estudio de Desarrollo Regional de Coquimbo por esto. Esta es la entrevista más larga que he tenido. Me dijeron que fuera con... Me dijiste 20 minutos. Pero ¿te das cuenta que no podemos dejar de hablar?
Es que era demasiado Sí. interesante lo que nos contaba y yo voy a ver ahí cómo no la voy a cortar, ¿ah? Yo creo que la vamos a poner en cápsulas pequeñitas para que no sea tan pesado. Algo vamos a hacer, pero va a salir completa porque creo que todo lo que hablaste es fundamental para poder entender por qué estamos en este proceso constituyente. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias, Esteban, por todo. Te vamos a volver a contactar porque queremos hablar también ya la parte más técnica de cómo votar. ¿Ah? La gente no sabe mucho qué va a pasar el 25, cómo se va a hacer este plebiscito, así que ahí vamos a hablar por interno, se nos puede acompañar nuevamente. Así que, Esteban, un besito, cuídese mucho, Dios lo bendiga, cariño a su familia y disfrute nomás de esta tardecita a tomar tecito y acompañarse con su familia. ¿Ya? Gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, mi querida Esteban, y nos vamos, chiquillos, nos vamos porque justamente terminó esto que es Bim Bam, el gran estallido social, hoy día con Esteban Quirós, tremendo abogado de la Universidad de Chile, diplomado de estudios de religión de la UC, que nos vino a despeinar un poco para aprender sobre esta constitución. Un besito, nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Chao.